Es un gusto recibirlos en mi estudio esta mañana, hermosa mañana en Buenos Aires, y es un placer poder hablar, usar la posibilidad que nos da la tecnología para nuestros propios fines. Caracas. La Caracas lacaniana. Es un significante que ya estaba ahí cuando me asomé al campo freudiano. Caracas, el acontecimiento Lacan, en América, ya había pasado. Llegué tarde a eso. Y sin embargo, sus efectos ya estaban trabajando sobre nosotros, aún sobre los que no habíamos llegado todavía. Y no lo sabíamos, por supuesto. En términos de lo que hoy llamamos los recién llegados, yo lo era en ese momento, como muchos otros, que empezábamos a entender la envergadura de lo que había sido Caracas. En Caracas también, para mí, fue el primer encuentro internacional del campo freudiano al que concurrí en 1992, si no me equivoco la fecha, que se llamó Las Estrategias de la Transferencia, cuando mis propias transferencias se habían ya definido. Han pasado desde entonces un montón de años, y una larga historia antecede este momento, el momento que hace de contexto a esta jornada de la unificación de las sedes en la sede de la ANEL Caracas. Unificación parece ser un significante que dice bien el momento actual que la comunidad analítica de Caracas está viviendo y que celebro. Personalmente, cuando me enteré y lo escribí en ese momento, dije bravo. Que es un bravo al futuro del psicoanálisis que la comunidad analítica de Caracas y de Venezuela en su conjunto tienen para construir. Es un bravo que también reconoce el valor de sostener el discurso analítico, los dispositivos que construimos, el espíritu mismo del psicoanálisis en momentos complejos, a veces muy complejos. Es esa también una oportunidad para demostrar que la escuela, como refugio frente al malestar en la cultura, no es un concepto retórico. Es algo que debemos a la lucidez de Lacan y que se ha demostrado esencial para nosotros en un mundo cada vez más complejo y despiadado, que es el contexto donde nuestra acción se hace efectiva. Es, por otra parte, la enseñanza que puede extraerse de la orientación que Jacques-Alain Miller ha dado a la MP en su conjunto. Y en esto incluyo, por la función que tengo circunstancialmente en este momento, a la FAPOL. Es en los más variados contextos en los que a través de las escuelas y el campo freudiano operamos. Pero también cada uno de los analistas, no solo las escuelas, sino cada uno de los analistas, despliegan allí su actividad en contextos diferentes. Una política que fuera irrealista en relación a los contextos de nuestra acción sería una ingenuidad histórica. Entonces, el análisis equilibrado de los contextos se vuelve esencial para situar la acción política de la MP. Reconocer que no hay un solo contexto es ya dar lugar en nuestra política a la diversidad en la que las escuelas operan.
y tengo que decir que este ha sido para mí uno de los aprendizajes más fuertes que he extraído de mi trabajo actual en FAPOL. Era un bravo también porque para la ANEL será decisivo el aporte de una Caracas a pleno. La ANEL seguramente se beneficiará con el empuje de Caracas. Estoy seguro de eso. Lo he conversado con José Fernando, con Clara y por supuesto con Miquel Bassols. Y además dije bravo porque tengo en Caracas compañeros de ruta de todos estos años del campo freudiano y de la MP. Es una circunstancia que sea como presidente de FAPOL que me toque celebrarlo. Y les agradezco haberme propuesto estar allí con ustedes, al menos de esta manera. Tengo que decir que el título de la jornada es un título fuerte: lo imposible de soportar. Lo imposible de soportar, que hace un trípode con lo imposible de decir y con lo imposible de saber. Un trípode que circunscribe el abordaje con el que Lacan, en un momento preciso de su enseñanza, trataba de bordear lo real, más allá de imaginarlo. Más allá de imaginarlo, hacer evidente cómo es que lo real nos toca, a veces cómo lo real nos pasa por encima. Ese es todavía un abordaje que se demuestra fecundo, y seguramente se verá eso en la jornada de hoy, en la jornada de ayer y de hoy. Lo imposible de soportar del trauma, por supuesto. Lo imposible de saber que indica el agujero en el otro. Lo imposible de decir que, para expresarlo con una figura muy freudiana, muestra el ombligo por donde la aventura psicoanalítica se conecta con lo desconocido. Y podríamos aplicar este trípode a otras series similares, tanto en lo clínico, lo político o lo epistémico. En todo caso, lo imposible de soportar está incluido en la trama de la vida de cada uno y en la vida colectiva, tome esta la forma que tome. Es a las formas de velar lo imposible de soportar, a las formas de sostenerse frente a eso, a las formas de tratarlo, que llamamos defensa. Es finalmente alrededor de ese imposible que se construyen el fantasma y el síntoma. ¿No es acaso alrededor de ese imposible de soportar que Freud mismo crea su teoría del aparato psíquico? ¿No es acaso eso mismo lo que Lacan sitúa como primer nombre de lo real, cuando en el seminario 11 ubica la importancia del encuentro contingente que nombra Tigé? Hay algo fuera de tiempo en lo que implica lo imposible de soportar. Pero también hay algo de lo imposible de soportar que se encarna en el tiempo. Seguramente también en cada tiempo histórico se encarna de un modo peculiar. Y en el nuestro, que es el que nos toca, su presencia es innegable. Lo imposible de soportar es una llave para entrar con el psicoanálisis en esta época atormentada, donde el otro claudica y arrastra la subjetividad contemporánea a consecuencias de desorientación y de estrago, pero que también lleva a la construcción de nuevas formas y usos de lazos sociales cuyas consecuencias aún ignoramos y de los que debemos, como practicantes del psicoanálisis, mantenernos cerca y estar atentos a sus desarrollos, impredecibles todavía. Se puede decir que hay toda una serie clínica novedosa que puede construirse, y es lo que estamos construyendo en nuestra orientación, alrededor de la conjunción entre lo imposible de soportar y la época
Y seguramente los trabajos de esta jornada girarán alrededor de este tema. Pero además, lo imposible de soportar se presenta en el lazo colectivo de maneras que nos interesan especialmente a los psicoanalistas. También en cuanto al lazo que nos liga entre nosotros. Si nos preguntamos, por ejemplo, por qué y cómo hacer una comunidad. ¿Por qué y cómo nos liga este lazo colectivo del que hemos decidido formar parte y que llamamos escuela? Tempranamente en el texto del tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, Lacan nos dice claramente que somos prisioneros. Es para mí la primera lectura de ese texto. Somos prisioneros, y lo dice con claridad, que si bien no se es todos cuando se no se es todos cuando se toca lo verdadero, ninguno, sin embargo, lo toca sin los otros. Lacan, en cuanto al lazo colectivo, nos pone en el lugar de los prisioneros, resaltando que solo se sale de allí por los otros. Y es interesante porque todavía no ha formulado la proposición del pase, y no hay el pase sin los otros, lo cual es una paradoja también. En el lazo colectivo se está solo, pero con los otros. Uno y los otros. Freud, por su parte, no exagera al recordar que a partir del hombre lobo del hombre es que se funda la idea de comunidad. Sobre ese fondo de mal, sobre ese mal que no puede sino ser mal dicho. Podemos poner en la serie a Sartre, quien ha señalado de una manera clara que el infierno son los otros. Son maneras clásicas de ubicar lo imposible a soportar en el lazo, en el centro del lazo social. Sin embargo, aunque los otros sean efectivamente el infierno, la salida del encierro del lazo social, en el que estamos juntos y prisioneros, no es posible sino por los otros. En ese temprano apólogo, Lacan tiene como referencia a la comunidad analítica, sus formas de organización, su posición en la cultura, y ubica la responsabilidad que les cabe a los psicoanalistas respecto del lazo social contemporáneo. No sin los otros. Más adelante dirá, en esa misma línea paradojal, que su empresa es desesperada. Que su empresa es desesperada porque es imposible para los analistas hacer grupo. Es imposible. Ese real del grupo analítico es contra lo que chocamos en la vida asociativa. Y la empresa de Lacan es la apuesta por formar grupo con los analistas, aún constatando lo imposible, lo real del grupo. En su curso El banquete de los analistas, Miller dedica todo un año a esto. Pero hay una clase en especial muy interesante, que es la clase número 8, entonces, de alguna manera, con un estilo un tanto platónico, voy a decir, se pregunta cómo ser ciudadanos de la República Analítica. Trato de señalar cómo entra en la cuestión de la comunidad analítica lo imposible de soportar bajo la forma de los otros. Pero, y el psicoanálisis lo enseña, lo insoportable, lo imposible de soportar, de lo que debemos hacernos responsables, no son solo los otros. Para el psicoanalista se trata ante todo de lo insoportable que hay en uno mismo.
Lacan muestra, en especial en la nota italiana, voy a decir, que hay un entrecruzamiento irremediable entre el lazo colectivo y aquello que se le debe exigir al psicoanalista. Plantea la tensión entre el clamor de la humanidad y la inhumanidad de la posición de resto del psicoanalista. El clamor de la humanidad que lleva al para todos, y la inhumanidad, que es aquello que queda fuera, separado del otro. Y es lo que la psicoanalista, al menos esperamos, que pueda circunscribir en su propio análisis. Lacan lo dice así, en la nota italiana: circunscribir la causa de su horror, del suyo propio, del de él, separado del de todos. Circunscribir lo insoportable del propio horror, digo yo, es diferente que tirárselo por la cabeza al otro, haciéndolo objeto de mi odio. Aquello que de cada uno no entra en el lazo social, ese insoportable, también descompleta el conjunto, ya que se trata justamente de lo que nunca va a poder entrar en el lazo con los otros. Eso no es colectivizable. Y eso es justamente lo que funda lo real del síntoma. Lo más singular que cada uno deberá subjetivar en su propio análisis. Y que cada uno deberá bien decir. Pero la paradoja en la que estamos, y quiero señalar, y que nos fuerza, es que también alrededor de ese insoportable es que se constituye el grupo. Y ahí, en ese punto paradojal, Lacan sitúa la probabilidad del discurso analítico mismo. Recuerden cuando dice que el discurso analítico no puede sostenerse por uno solo y que tiene él, Lacan, la suerte de que haya quienes lo sigan, lo que le da al discurso una posibilidad. Caracas fue un ejemplo de encarnado de esta frase, y somos deudores de eso. Hay que recordar que un destino posible de ese insoportable de cada uno, cernido en el análisis, es la transferencia de trabajo. Ese imposible de soportar nos deja en una situación paradojal que Lacan resuelve a su manera, exigiendo a los psicoanalistas identificarse al grupo. ¿Recuerdan esa frase? Que es un escándalo, hay que decir. Nos pide que nos identifiquemos al grupo. ¿Por qué identificarse? Uno puede decir. Como si nos dijera, identifíquense al grupo porque finalmente, si usted no está identificado, y es la frase de Lacan, está para encerrar, para internar. ¿Pero qué es identificarse al grupo? No lo dice. En esa frase pequeña, dice que solo se refiere, dice que hay que identificarse al grupo, pero no dice a qué punto del grupo hay que identificarse. Nos deja la interpretación. Pero, ¿a qué vamos a identificarnos del grupo que haga una diferencia que justifique esa operación? A un rasgo, a un emblema, a un estilo, a formas de gozar, a las transferencias que tenemos en común, a la historia. Hago mi propia interpretación hoy que les propongo. Como lo entiendo, se trata más bien de identificarse a ese punto del grupo en que con los otros comparto el deber, la exigencia, pero también el deseo de subjetivar aquello que en mí mismo es imposible de soportar. Es la exigencia que el análisis nos impone, decirlo bien. Identificarse al punto del grupo donde con los otros tengo en común el saber que soy descompletado por lo real. Será el punto en que, como los otros,
estoy comprometido en el esfuerzo por subjetivarlo. Será el punto en que, prisioneros como somos, reconozco esa condición. Y eso hace que los otros, ustedes, mis amigos, sean un poco más soportables. Es a partir de lo irreductible a la comunidad que vale la pena tener algo en común. Y es en el borde de ese agujero que se advierte que no sin los otros se tiene una chance lógica. Es el esfuerzo, digo bien, el esfuerzo de nombrar ese real, alrededor del cual, al borde del cual, podemos consentir una identificación que permita hacer comunidad. Desde esta perspectiva, estaría bien decir que en la escuela lo que nos une, para parafrasear a Jorge Luis Borges, no es el amor, sino el espanto. Lo cual me parece muy bien, finalmente. Lógicamente bien, por decirlo así. Y agrego, es la chance para cada uno de reconocer al borde de qué imposible habita la comunidad que constituimos y que con Lacan llamamos una escuela. Por otra parte, es la orientación que Jacques Alain Miller propuso hace ya más de 15 años cuando fundó la Escuela UNA, justamente descompletar la MP. Les recuerdo el breve texto que la define y que pueden encontrar en la página de la MP. La Escuela UNA es el nombre de lo que tienen en común sus miembros, sus referentes teóricos, su cuidado por la formación del analista, su estilo en la práctica del psicoanálisis, su doctrina del final del análisis. Sus miembros que viven en distintos medios sociales y culturales. Se sienten uno por uno formando parte de este mismo conjunto, compartiendo el mismo destino en el psicoanálisis, constituyendo un solo y mismo movimiento mundial. La Escuela UNA no es una institución. No tiene ni sede ni estatutos. Es una experiencia sin fronteras y translingüística que pretende mantener viva la orientación lacaniana del psicoanálisis. Lo interesante, me parece, del momento actual en el que se desarrolla esta jornada es que pueda dar la posibilidad de reemplazar lo que fue la distancia entre los grupos por el reconocimiento del agujero que debe haber dentro de la escuela para finalmente preservar eso que llamamos lo real en juego en la formación analítica. Es en relación a ese agujero que hemos aprendido a reconocer que cada uno se encuentra en la escuela, más allá de las afinidades y emblemas, transferencias genuinas, en una posición de soledad. A veces eso se torna imposible de soportar. Y es a mi juicio, esa la idea de Lacan al respecto de la posición que cada uno debe ubicar en la escuela, solo y con los otros. Me parece que algo de eso nombra lo real del grupo analítico. Y al mismo tiempo, me parece que esa es la apuesta de Lacan mismo al fundar su escuela, cuando dice solo, como siempre he estado. Pero veamos, solo, pero lo dice en el momento en que funda una escuela, es decir, que funda un nuevo lazo social, y entonces ya no está solo. Un nuevo lazo social para tratar lo real del grupo analítico. Bien, les agradezco que me han dado la posibilidad, al pedirme esta intervención, que me ha permitido hacerles llegar algunas reflexiones que retoman un interés que sostengo desde hace mucho tiempo respecto de lo genuino y problemático del lazo social que nos reúne en esta aventura del psicoanálisis en el mundo actual. Gracias.